se abra a todos. Y la iglesia somos nosotros. Si nosotros no nos abrimos a los demás, no vamos a poder romper nunca ese estigma que tenemos de el distanciamiento que hay en nuestras iglesias. Vamos a orar para entrar en temática. Amante Dios, te pedimos por favor que estés con nosotros, que nos guíes al trazar tu palabra y nos ayudes a poder mejorar en las situaciones que consideremos que estemos mal. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 12:18. Romanos 12:18. Ábrame la Biblia en Romanos 12:18. Vamos a trabajar porque una de las cuestiones que necesitamos entender, que para poder llevarme bien con todos en la iglesia, para poder generar un ambiente de transparencia, de tranquilidad, para romper los estigmas que hay, para romper los círculos que se forman por X razones en la iglesia, se debe de hacer solamente motivado por la paz interior, el respeto hacia los demás y el amor que se debe de ejercer a través de la tolerancia. Y esa tolerancia, esa palabra, es una palabra pequeñita, pero con un significado inmenso. Y eso es lo que nos está faltando en las iglesias: tolerancia. Vamos a definir qué es tolerancia después de que alguien me pueda leer el versículo de Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Fíjense, si es posible, si es posible, dime. ¿Es una confirmación o es como una...? Muchos lo toman como una cuestión de si puedes, pero en realidad ahí lo que le está haciendo es se tiene que hacer. Si es posible. Si es posible. Y mantente así, o sea, si es posible que te mantengas en paz con todos. Es una afirmación lo que se está haciendo ahí. Mantente en paz con todos, porque sí es posible hacerlo. ¿Cuál es el problema entonces que no nos impide poder estar en paz con todos en la iglesia? Ustedes sabrán, ustedes vienen de Guatemala, de México, de El Salvador, yo de Dominicana, otros nacidos aquí, pero no me dejarán a mí decir una cosa diferente. ¿Ese problema sucede en todas las iglesias? Sí. Entonces no es cultural. No es solo de una cultura, porque algunos dicen, no, es que los boricuas y dominicanos, esos tienen un carácter fuerte. Sí, pero es que también nos pasa a nosotros los salvadoreños. Una iglesia salvadoreña tiene el mismo problema que una iglesia guatemalteca y mexicana. No nos podemos aprender a llevar como deberíamos de llevarnos como hermanos. Entonces, ¿qué es lo que impide que hagamos eso? Cuando el Señor dice que sí se puede y nos insta a hacerlo, ¿qué nos impide que no lo hagamos? La tolerancia. Nosotros no somos tolerantes. Y en la iglesia, como en la vida, una de las cualidades más importantes que el ser humano debe tener es la tolerancia. En la Biblia la tolerancia se le llama dominio propio. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que eso no es mío? ¿El dominio propio es de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces, cuando yo estoy bien con Dios, los frutos del Espíritu Santo vienen a mí y entonces adquiero dominio propio. Naturalmente no está en mí, pero yo soy un ser conflictivo. Pero cuando yo estoy conforme al corazón de Dios, los frutos del Espíritu Santo se reflejan en mí y dados esos frutos va el dominio propio o la tolerancia. Entonces el problema es que no lo estamos ejerciendo. Somos cristianos adventistas, somos cristianos a nivel común, a todos los cristianos en general, pero tenemos el mismo problema. No logramos romper esa barrera para poder tener una iglesia completamente sana en amor, porque no aprendemos a ejercer la tolerancia conforme al dominio propio que viene del Espíritu Santo. Y fíjense qué bien, la tolerancia no se estudia,
no se explica y no se lleva a la iglesia como se debería llevar, pero es una base esencial donde se expresa el amor de Dios en las relaciones que nosotros tenemos dentro de nuestras iglesias. En una iglesia como la de nosotros, donde hay diferentes culturas, diferentes formas de adorar, diferentes criterios, nosotros tenemos que aprender a ejercer una tolerancia activa que nos permita a nosotros, escuche bien, hermano Esmeralda, no quitar mis principios, pero sí ser fluctuante y ser pasivo en cuanto a lo demás. Y ya vamos a entrar más a fondo. Mis principios son unos y eso es irrevocable. Es lo que nosotros creemos y es lo que Dios estableció. Ahora, yo tengo que ser flexible. Si vengo de Guatemala y me encuentro con gente americana, obviamente no van a adorar igual que como yo adoro allá. Del Salvador, aquí hay una diferencia inmensa. Entonces vengo yo a cerrarme y a discutir y a pelear porque se tiene que hacer como se hace en mi país, o la flexibilidad y la tolerancia me permite a mí tener la forma de adaptarme para mantener la paz dentro de nuestra iglesia. Eso es tolerancia, eso es dominio propio, eso es entender el entorno donde estoy y generar un ambiente de crecimiento espiritual dentro de la iglesia con las diferentes culturas que rodean mi círculo, mi iglesia. En este caso, la Biblia nos llama a reflejar el carácter de Cristo. Nos manda a ser firmes en la verdad, pero llenos de gracia y compasión hacia todas las personas. Voy a repetir: reflejar el carácter de Cristo, firmes en la verdad, no negociables, pero entonces nos manda a que estemos llenos de gracia y que seamos compasivos hacia los demás. Tolerancia. Entonces, bien, ¿qué es tolerancia? Tolerancia cristiana, ¿perdón? Oh, ok. Tolerancia cristiana no significa aprobar todo en la iglesia. No significa que la iglesia se tenga que hacer un circo o una discoteca. No quiere decir que yo tengo que venir y quedarme callado cuando se están rompiendo los principios establecidos en la ley de Dios. Pero sí me permite a mí trabajar con respeto y amor al prójimo cuando no compartimos formas de pensar, formas de actuar o algún tipo de diferencia personal en criterios. No siempre se hace lo que yo quiero, ¿verdad, hermano Víctor? Pero no por eso me voy a salir o voy a dividir a la iglesia o voy a pelear. Significa que yo tengo que respetar que aunque mi criterio no sea el que se va a tomar en cuenta, la tolerancia me permite observar no el bienestar mío, sino el bienestar de toda la iglesia. Y con base a ese bienestar tengo la capacidad, porque el Señor me ha dado la humildad a mí como su representante, de aceptar esa voluntad y avanzar con lo que los demás han decidido hacer dentro del templo de Dios. Eso es tolerancia y respeto. Es la capacidad espiritual de mantener la firmeza en los principios del Evangelio sin caer en el juicio y la condena por criterios personales. ¿Qué le parece la definición? Claro. Ahí está claro lo que es tolerancia. Es mantener la firmeza de los principios del Evangelio sin caer en el juicio ni la condena hacia ninguno de nuestros hermanos. Colosenses 3:14. ¿Quién me lee Colosenses 3:14, por favor? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Imagínense, ahí habla de todos los dones que hay. Pero entonces, y sobre todas estas cosas, vístanse ¿de qué? Del amor. ¿Por qué el amor? ¿Por qué tenía que decir el amor? ¿Por qué no la justicia, la rectitud? ¿Por qué no esto? ¿Por qué el amor? Porque el amor es el que permite encontrar el equilibrio entre una persona dominante y positiva y una persona que entiende y comprende el bienestar de los demás
basados en el dominio propio y la tolerancia que Dios le da. El amor es el que neutraliza todo. Ley sin amor, ¿qué es? Condena. Ley sin amor es condena. Y amor sin ley, libertinaje. Entonces, el equilibrio de todo el eje central del cristianismo se da entre los principios y el amor. ¿Se acuerdan el texto que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Y qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. La tolerancia me permite a mí mantenerme firme en mis principios, pero amando a Dios de todo corazón y amando a mis hermanos de todo corazón, aunque no estemos de acuerdo en los procedimientos de la iglesia, en muchas de las decisiones que la iglesia toma, pero me permite a mí mantener el amor hacia esa persona sin juzgar las decisiones que se están tomando. ¿Cuántos problemas se solucionarían así, hermano? No solamente en la iglesia, sino en el diario vivir de nosotros. Y fíjense que la clave para entender la tolerancia desde la perspectiva de la fe viene desde el siguiente. Número 1, la tolerancia no es relativista. El cristiano no acepta el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Yo no acepto el pecado, porque el pecado es transgresión a la ley de Dios. Listo, y eso está mal visto por Dios. Pero distingo entre Jorge y su pecado. ¿Qué condena a Jesús? ¿A Jorge o al pecado? Porque ha venido a buscar y a salvar. Y si Jorge está en pecado, Jesús no condena a Jorge, condena el pecado de Jorge, lo cual Él ha muerto para que Jorge pueda encontrar el camino y pueda ser restaurado. Y yo como cristiano no condeno al pecador, sino que condeno el pecado. ¿Cuál es mi posición hacia una persona pecadora dentro de la iglesia? Juez, castigador, perseguidor. Soy aquel que está presto a ver quién se equivoca en la iglesia para ir a darle encima. Hay muchos en la iglesia así. Y tienen un ministerio de estar viendo los errores de todos. Hermano Fausto, así es. Un ministerio de estar viendo los errores de todos. Y cargan con un gran peso espiritual porque el hermano y esa carga que lo destruye por dentro. Y en vez de convertirse en algo sano, espiritual y relacionalmente, lo destruye. Tanto interiormente, espiritualmente y en la relación con el resto de la iglesia. Mateo 18 nos indica los pasos cuando nosotros estamos observando que alguien está cometiendo un error y nos identifica claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando nosotros trabajamos lejos de la tolerancia, pasamos por encima de Mateo 18 y asumimos nosotros la responsabilidad de atacar no el pecado de Jorge, sino que a Jorge. ¿Se da cuenta? Jesús atacaba el pecado de Jorge para que él pudiera ser salvo. Yo, cuando trabajo desde la perspectiva lejos de la tolerancia y el dominio propio, no ataco el pecado de Jorge, voy encima de Jorge. ¿Jesús restaura con esa posición? Sí. ¿Y yo? Si yo ataco a Jorge, ¿lo restauro? No. Entonces, ¿estoy cumpliendo el mandato de Dios? No. Estoy lejos de lo que Dios quiere que yo haga. Y ese es el problema de muchos cristianos. Nosotros estamos prestos a condenar, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros condenamos a otro, nos estamos condenando a nosotros mismos. Entonces, la tolerancia me permite a mí entender que el Señor Jesús tiene misericordia de mí a pesar de mis errores, para que yo pueda demostrar la misma misericordia a mis hermanos y generar un ambiente de paz y estabilidad donde la persona pueda ser restaurada y el pecado pueda ser eliminado. Por eso, ni Jesús mismo condenó a la mujer que le llegó a los pies, hallada en adulterio. Ni Jesús mismo. ¿Por
¿Por qué nosotros asumimos un rol que no nos corresponde? Y dividimos iglesia, y destruimos iglesia, y causamos problemas en la obra de Dios, y retrasamos el crecimiento de la obra de Dios. Porque los frutos del Espíritu Santo no están en nosotros. Estamos lejos del dominio propio y de la tolerancia, y estamos actuando bajo los frutos de la carne. Y entonces destruimos vidas que son preciosas para Dios, pero que por nuestras acciones y decisiones las terminamos alejando de quien les está brindando la oportunidad de la salvación. Voy terminando, porque el segundo punto es comprender que la tolerancia no nace de mí, no nace de mi poder, de mi conocimiento, nace como un fruto del Espíritu Santo, basado en el amor de Dios, en la paciencia y en la mansedumbre, que son tres claves importantes para amar a mi prójimo. Entonces, si yo considero que mi ministerio tiene que ser un ministerio que impacte la vida de las personas y de la iglesia, debo de ejercer mi ministerio bajo la tolerancia que viene por fruto del Espíritu Santo en mí. Cuando actúo así, el Espíritu Santo me ayuda a poder tocar a las personas por medio de su poder y generar un cambio de restauración, generar un cambio en la iglesia, motivar y llevar a la iglesia a un compromiso de salvación real hacia todos los miembros de nuestra iglesia. También debo de entender que cuando actuamos de esa manera, entonces estamos ubicándonos, hermanos, dentro de la humildad que Dios quiere que sean sus hijos. Manso y humilde. La humildad es la clave de un siervo de Dios. Un siervo prepotente no es un siervo de Dios. Hay dos tipos de siervos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice que al final irá bien buen siervo y fiel? Sobre poco ha sido fiel. Y al otro no lo apartado de mí, hacedor de mal, no te conozco. Dos tipos de siervos en la misma iglesia. ¿Qué marca la diferencia en qué siervo soy yo? ¿Qué me deja saber a mí en qué siervo estoy siendo yo de Dios? La tolerancia. Mi acción frente a la tolerancia, hacia el amor a los demás, hacia la condenación del pecado, pero la restauración y salvación del pecador, hacia el mantener firmes los principios que rigen la vida cristiana, pero entender que en medio de esta lucha, cualquiera, incluido yo, puedo caer, y cuando yo caiga, necesitaré que uno de ustedes me pueda levantar. Y cuando usted caiga, poder servir como esa ancla del Espíritu Santo para rescatarlo a usted y sacarlo nuevamente a flote. Eso es lo que hace la tolerancia, y al final nos une en el amor de Cristo Jesús. Y por último, debo comprender que la tolerancia es una disciplina que nace en el corazón. Implica dominio propio, empatía y comprensión hacia los otros miembros de mi iglesia. Si usted y yo ejerciéramos un ministerio positivo, si usted y yo aprendiéramos a ejercer nuestro ministerio desde la tolerancia, el dominio propio, la empatía y la comprensión, derribaríamos las barreras que destruyen el desarrollo de nuestras iglesias cristianas. Vamos a terminar con este versículo, Santiago 1:19. Es la diapositiva 6 de 51. Eso quiere decir que en un sábado les voy a dar el seminario completo. Pero este punto